Ojo negro, terror en la red. En los confines de una vasta megalópolis futurista, donde el horizonte estaba dominado por titanes de cristal y metal que se alzaban hacia el cielo, la vida urbana bullía con una energía palpable y eléctrica. Los rascacielos, imponentes y majestuosos, parecían tocar las nubes mientras se erguían en una sinfonía de líneas futuristas y arquitectura vanguardista. Sus fachadas relucían con la luz del sol, reflejando destellos resplandecientes que bailaban en el aire como estrellas fugaces en una noche perpetua. En las calles abarrotadas de la ciudad, las luces de neón destellaban con una intensidad deslumbrante, pintando el paisaje urbano con tonos vibrantes y eléctricos. Los edificios brillaban con anuncios luminosos y letreros parpadeantes, ofreciendo un espectáculo visual que nunca parecía detenerse. El bullicio de la vida urbana llenaba el aire, mezclando el zumbido de la tecnología con el murmullo constante de la multitud que se movía sin cesar. En medio de este escenario futurista, un joven llamado Sinith navegaba con gracia y destreza entre las corrientes digitales de la ciudad. Su figura se recortaba contra el telón de fondo de los rascacielos, un intrépido explorador del mundo digital que se movía con la confianza de quien conoce cada rincón de su entorno. Con su implante cerebral como guía y su ingenio como brújula, Sinith se abría camino a través del laberinto de la vida urbana, siempre en busca de nuevas aventuras y descubrimientos en el vasto océano de datos que rodeaba su existencia. En esta ciudad de luces y sombras, Sinith era una figura enigmática, un rebelde digital que desafiaba las normas establecidas y exploraba los límites de lo posible. Con cada paso que daba, dejaba una estela de innovación y curiosidad a su paso, recordando a todos que, en el mundo del mañana, el conocimiento era poder y la aventura estaba siempre a la vuelta de la esquina. Con su implante cerebral como guía, Sinith estaba conectado de manera íntima con el vasto universo digital que se extendía a su alrededor. Este implante, una maravilla de la ingeniería cibernética, era mucho más que una simple interfaz entre él y la red. Era una extensión de su propia mente, una herramienta que le permitía acceder instantáneamente a una cantidad inimaginable de información y recursos con solo un pensamiento. A través de su implante cerebral, Sinith podía navegar por la red con una velocidad y precisión asombrosas. Los datos fluían ante sus ojos en una cascada interminable de bits y bytes, y él los absorbía con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. Podía acceder a bases de datos completas, comunicarse con otros usuarios de manera instantánea e incluso manipular objetos y dispositivos electrónicos con solo un pensamiento. Pero su implante cerebral era más que una herramienta para la navegación digital. También era una extensión de su propia identidad, una parte inseparable de quien era como persona. A través de él, Sinith experimentaba el mundo de una manera única y personalizada, filtrando y procesando la información de acuerdo a sus propias necesidades y deseos. En resumen, su implante cerebral era su brújula en el vasto océano digital, su guía constante en un mundo de infinitas posibilidades y desafíos. Con él a su lado, Sinith se sentía invencible, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida digital pudiera lanzarle. Sinith era un experto en navegar por los rincones más oscuros de la red, siempre en busca de las últimas innovaciones tecnológicas y las experiencias más emocionantes. Desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial, exploraba cada rincón del ciberespacio con una curiosidad insaciable. Su pasión por descubrir lo nuevo lo llevaba a sumergirse en los rincones más profundos y misteriosos de la red, donde la innovación y el peligro se entrelazaban en una danza fascinante. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado cuando se topó con una aplicación que cambiaría su destino para siempre. Fue una casualidad digital, un destello fugaz en la pantalla de su implante cerebral, lo que lo llevó a tropezar con un anuncio intrigante que prometía una experiencia única, Sombra Virtual. Intrigado por el nombre y atraído por la promesa de un mundo de secretos ocultos, Sinith decidió descargar la aplicación en su teléfono, sin sospechar las consecuencias que esto acarrearía para él. Un día, mientras Sinith exploraba los rincones más oscuros de la red en busca de nuevas experiencias tecnológicas, se adentró en una zona especialmente encriptada. La pantalla de su implante cerebral se llenó de líneas de código en constante movimiento, indicando que había ingresado a un territorio digital desconocido y potencialmente peligroso. Mientras navegaba por esta región virtual, una ventana emergente apareció repentinamente en su interfaz neural, interrumpiendo su búsqueda con un mensaje inquietante: buscas descubrir lo oculto. Descarga Ojo Negro. Las letras luminosas parpadeaban con un aura de misterio, atrayendo la atención de Sinith como un faro en la oscuridad cibernética.
Intrigado por la promesa de desvelar secretos ocultos y tentado por la emoción del riesgo, Sinith decidió seguir el enlace y descargar la aplicación, sin saber que estaba a punto de sumergirse en un abismo de intriga y peligro digital. Sin embargo, al instante de completar la descarga, su implante cerebral emitió un zumbido ominoso y una ráfaga de estática inundó su visión. Sinith se tambaleó ligeramente, sintiendo como si su mente estuviera siendo sometida a una especie de escaneo. El torrente de información que fluía a través de su interfaz neural se volvió caótico, como si hubiera cruzado un umbral desconocido hacia un reino digital aún más profundo y enigmático. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la sensación desapareció, dejándolo desconcertado pero aún decidido a explorar las posibilidades que ofrecía la misteriosa aplicación. La experiencia solo avivó su curiosidad, alimentando su deseo de desentrañar los secretos ocultos que acechaban más allá de la superficie de la realidad virtual. Con el icono de ojo negro parpadeando en su interfaz, Sinith se preparó para sumergirse en un mundo de secretos y misterios que solo la aplicación prometía revelar. Inspirado por la emoción del desconocido y la promesa de descubrir lo oculto, Sinith se adentró en esta nueva aventura digital con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sin embargo, no tenía idea de los peligros que le aguardaban en las sombras del ciberespacio, ni de las sombrías verdades que estaba a punto de descubrir en su búsqueda por la verdad. La incertidumbre del futuro solo alimentaba su determinación, impulsándolo a seguir adelante con valentía hacia lo desconocido, sin importar las consecuencias que pudieran surgir en el camino. El logo de la aplicación Ojo Negro se mostraba como un ojo estilizado de color negro, con un iris digital que parecía moverse sutilmente en la pantalla. La pupila del ojo parecía seguir los movimientos de Sinith con una mirada penetrante y misteriosa, transmitiendo una sensación de vigilancia constante que envolvía al usuario en un aura de intriga y misterio. Cada destello de luz reflejado en el iris digital parecía parpadear con una intensidad inquietante, como si el ojo mismo estuviera vivo y observando cada movimiento de Sinith con una atención insaciable. El diseño del logo, combinado con su movimiento casi hipnótico, creaba una atmósfera de suspenso y anticipación, preparando a Sinith para adentrarse en un mundo de secretos y peligros que solo la aplicación Ojo Negro podía revelar. Después de instalar la aplicación en su implante cerebral, Sinith experimentó una serie de interferencias inusuales en su dispositivo. Breves destellos de estática aparecían en su visión periférica de forma intermitente, como si algo intentara interferir con su conexión neural desde las sombras del ciberespacio. La estática parpadeante se deslizaba como serpientes digitales, entrelazándose con la realidad virtual que lo rodeaba y creando una sensación de inquietud en lo más profundo de su ser. Además, un zumbido persistente resonaba en sus oídos, creando una sensación incómoda que parecía emerger desde lo más profundo de su mente. Cada zumbido era como un eco digital, una reverberación de los secretos ocultos que yacían en los rincones más oscuros del ciberespacio. A medida que la interferencia se intensificaba, Sinith se sentía cada vez más atrapado en una red invisible de misterio y peligro, con la sensación de que algo más grande y más oscuro se estaba gestando en las profundidades de la red. Aunque Sinith se sintió inicialmente desconcertado por estas anomalías, su curiosidad y determinación lo impulsaron a continuar explorando los misteriosos confines de Ojo Negro, como un intrépido aventurero que se adentra en la oscuridad sin temor al peligro que acecha en la penumbra. La sensación de lo desconocido lo envolvía como una neblina digital, alimentando su deseo insaciable de desentrañar los secretos ocultos que la aplicación prometía revelar. A pesar de las advertencias silenciosas que resonaban en su mente, Sinith estaba decidido a seguir adelante, sin saber las repercusiones que esto tendría en su vida ni los peligros que acechaban en las sombras del ciberespacio. Al abrir la aplicación Ojo Negro, Sinith se encontró inmerso en un mundo de sombras y secretos, como si hubiera cruzado un umbral hacia un reino prohibido donde la realidad y la ficción se entrelazaban en una danza misteriosa. Las imágenes que aparecían en su interfaz neural revelaban figuras fantasmales que se deslizaban entre las sombras de la ciudad futurista, como espectros digitales que habían emergido de las profundidades del ciberespacio. Eran formas etéreas y cambiantes, que parecían fundirse con la oscuridad y desvanecerse en un instante, dejando solo un rastro fugaz de su presencia antes de desaparecer en la neblina digital. Cada movimiento era como un destello de luz en la noche, un destello de vida en un mundo de sombras, que dejaba a Sinith maravillado y perturbado por igual ante la extraña belleza de lo desconocido. Los movimientos fugaces eran rápidos y erráticos, como destellos de luz que danzaban en la oscuridad, deslizándose entre los rincones más oscuros de la ciudad digital.
Sinith apenas podía captar un vistazo de estas figuras evasivas antes de que desaparecieran de su vista, como si fueran fragmentos de un sueño fugaz que se desvanecían al despertar. Cada destello de movimiento dejaba una estela de intriga y desconcierto en su mente, alimentando su inquietud y su fascinación por el misterio que rodeaba a Ojo Negro. A veces, percibía susurros inaudibles que parecían provenir de las sombras, susurros que se deslizaban por su conciencia como fantasmas del pasado, alimentando su paranoia y su obsesión por descubrir la verdad oculta detrás de la aplicación prohibida. A medida que Sinith se adentraba más en la aplicación, las figuras parecían volverse más intrusivas, como si estuvieran decididas a romper las barreras entre lo digital y lo físico. Aparecían en lugares inesperados, deslizándose furtivamente en las esquinas de su visión y observándolo con una intensidad inquietante. Aunque intentaba ignorar su presencia, no podía evitar sentir que estaba siendo observado constantemente, como si las sombras mismas estuvieran conspirando en su contra, tejiendo una red invisible de vigilancia a su alrededor. Cada vez que miraba por encima del hombro, tenía la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse y arrastrarlo hacia el abismo del desconocido. La paranoia se apoderaba de su mente, envolviéndolo en un manto de desconfianza y temor que amenazaba con consumirlo por completo. A medida que Sinith exploraba más a fondo la aplicación Ojo Negro, se enfrentaba a una verdad perturbadora que sacudía los cimientos de su percepción del mundo digital: la invasión de la privacidad era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Presenciaba conversaciones privadas entre personas desconocidas, como si estuviera espiando a través de una ventana indiscreta hacia las vidas íntimas de otros. Imágenes íntimas eran compartidas sin el más mínimo indicio de consentimiento, exponiendo la vulnerabilidad y la crueldad del mundo digital en el que estaba inmerso. Además, se encontraba testigo de actividades ilegales llevadas a cabo en las sombras de la ciudad, donde la oscuridad del ciberespacio servía como refugio para aquellos que operaban fuera de los límites de la ley. Cada revelación era como un golpe a la conciencia de Sinith, confrontándolo con la realidad cruda y despiadada de la vida en el mundo digital, donde la privacidad era solo una ilusión frágil que se desvanecía en la luz implacable de la verdad digital. En una ocasión, mientras Sinith navegaba por las redes sociales virtuales, se encontró con un vídeo que lo dejó atónito y perturbado. En la escena, una pareja discutía acaloradamente en la privacidad de su hogar, ajena a la mirada indiscreta de los espectadores digitales. Lo que comenzó como una discusión aparentemente trivial pronto se convirtió en una confrontación violenta, con gritos y golpes que resonaban a través de la pantalla de su interfaz neural como un eco digital de desesperación y angustia. Sinith se sintió como un intruso en la intimidad de la pareja, incapaz de apartar la mirada mientras la tragedia se desarrollaba ante sus ojos, atrapado en una espiral de voyeurismo digital del que no podía escapar. La crudeza de la realidad virtual se manifestaba frente a él de manera implacable, recordándole que, en el mundo digital, las barreras entre lo público y lo privado eran más delgadas de lo que jamás había imaginado, y que la violencia y el sufrimiento podían penetrar incluso en los rincones más ocultos del ciberespacio. En otro momento, mientras Sinith exploraba las calles digitales de la ciudad, se topó con una transmisión en vivo que lo dejó petrificado de terror y asombro. La escena se desarrollaba en un callejón oscuro y desolado, donde un grupo de individuos encapuchados realizaba una operación clandestina de proporciones alarmantes. Observó con horror cómo intercambiaban mercancía ilegal, mientras la luz intermitente de las farolas proyectaba sombras inquietantes sobre sus figuras ocultas. Sinith se sentía impotente frente a la escena, sabiendo que había tropezado con algo que no estaba destinado a ver, como si hubiera cruzado una línea invisible hacia un mundo de peligros y secretos que nunca debería haber descubierto. La adrenalina corría por sus venas mientras su mente luchaba por procesar la gravedad de lo que estaba presenciando, consciente de que había ingresado en un territorio prohibido donde los peligros acechaban en cada sombra y cada rincón oscuro esconde secretos insondables. A medida que estas experiencias se acumulaban, Sinith se enfrentaba a la verdad perturbadora de que no había lugar para esconderse en el mundo digital. La privacidad se había convertido en un lujo del pasado, reemplazado por una vigilancia omnipresente que invadía cada aspecto de la vida de las personas. Cada clic de su interfaz neural era como abrir una puerta a las profundidades oscuras de este nuevo y aterrador mundo, donde las sombras digitales susurraban secretos inquietantes y los rincones más recónditos de la red albergaban peligros desconocidos. Sinith se encontraba atrapado en una red de vigilancia implacable, donde cada movimiento era observado y registrado, y cada secreto estaba al alcance de aquellos con los medios para descifrarlo.
La sensación de vulnerabilidad lo envolvía como una manta de niebla, recordándole que, en el mundo digital, la privacidad era una ilusión frágil que se desvanecía en la luz implacable de la verdad digital. Al darse cuenta de la invasión a su privacidad, Sinith compartió sus preocupaciones con sus amigos más cercanos, quienes también habían caído bajo el hechizo de la aplicación Ojo Negro en un intento de desvelar sus secretos. Sin embargo, pronto descubrió que sus propios aliados estaban utilizando la información en su contra, lo que le hizo cuestionar la confianza en aquellos en quienes había depositado su amistad. Dax, quien solía ser su confidente más cercano, reveló que había estado rastreando las actividades de Sinith a través de la aplicación y había obtenido acceso a sus datos personales sin su consentimiento. La traición se hizo evidente cuando Dax admitió haber utilizado esa información para beneficio propio, sacando provecho de los secretos íntimos de Sinith como si fueran moneda de cambio en un juego siniestro de manipulación digital. Por otro lado, Nova, quien siempre había sido un apoyo incondicional, confesó haber utilizado la información recopilada para chantajear a un colega de trabajo, dejando en evidencia la corrupción moral que se escondía detrás de la fachada de la amistad. En medio de esta traición, Sinith se vio obligado a enfrentar la dura realidad de que incluso los vínculos más sólidos podían desmoronarse en el mundo turbio y sin ley del ciberespacio. La traición de sus amigos dejó a Sinith sintiéndose no solo traicionado, sino también aislado y vulnerable en un mundo donde la confianza era un bien escaso y la lealtad, una moneda de cambio volátil. Se dio cuenta de que no podía confiar en nadie en este mundo digitalmente conectado, y se encontró luchando en una batalla solitaria contra Ojo Negro y sus manipuladores. Cada sombra parecía albergar un enemigo potencial, cada interacción era una oportunidad para la traición, y la paranoia se apoderaba de él como una garra helada que apretaba su corazón. A medida que la sensación de vulnerabilidad se intensificaba, Sinith se retiró aún más en sí mismo, buscando refugio en los rincones más oscuros de su mente mientras se preguntaba si alguna vez podría escapar de la mirada indiscreta de la aplicación o si estaba condenado a vivir bajo su escrutinio constante para siempre. Con el tiempo, Sinith se dio cuenta de que estaba completamente solo en su lucha contra Ojo Negro y sus creadores. La sensación de desamparo lo consumía mientras luchaba por mantener su cordura en un mundo donde la privacidad y la libertad habían sido sacrificadas en aras de la tecnología y el control. Cada día era una batalla desesperada contra fuerzas invisibles que parecían superarlo en número y poder. Sin embargo, en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirlo, una chispa de determinación ardía en su interior. Estaba decidido a continuar su lucha, sabiendo que era la única esperanza para aquellos que habían caído bajo el influjo de la aplicación. Con cada paso que daba hacia adelante, se aferraba a la esperanza de que, aunque estuviera solo en esta batalla, sus acciones pudieran servir como una luz en la oscuridad para aquellos que necesitaban desesperadamente una guía. Al intentar desafiar a la entidad detrás de Ojo Negro, Sinith se encontró con respuestas amenazantes que parecían emerger de las sombras mismas. En cada mensaje cifrado que recibía, percibía un aura de peligro latente, como si las palabras estuvieran impregnadas de una malevolencia que amenazaba con consumirlo. Las advertencias resonaban en su mente como ecos de una presencia oscura y omnipresente, recordándole las consecuencias mortales de tratar de revelar la verdad oculta detrás de la aplicación. Su vida comenzó a sentirse como si estuviera constantemente en peligro, con la sensación de que estaba siendo vigilado en cada momento por ojos invisibles que acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Cada paso que daba se volvía más cauteloso, cada palabra que pronunciaba se filtraba a través de un filtro de paranoia creciente, y la sensación de estar atrapado en una telaraña de engaño y traición se intensificaba con cada latido de su corazón. A pesar de las amenazas y los peligros que enfrentaba, Sinith se negó obstinadamente a rendirse en su búsqueda de la verdad. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía, alimentada por la convicción de que el silencio solo serviría para perpetuar el control y la opresión impuestos por Ojo Negro y sus creadores. Sabía que si abandonaba su lucha, estaría condenando a millones de personas a vivir bajo el yugo de la vigilancia constante y la manipulación despiadada. Así que, con valentía y determinación, continuó desafiando a la entidad, incluso cuando sus acciones lo llevaban cada vez más cerca del abismo del peligro y la incertidumbre. Cada paso que daba hacia adelante estaba impregnado de un propósito feroz, cada palabra que pronunciaba resonaba con la determinación de un hombre decidido a enfrentarse a la oscuridad sin importar las consecuencias. En su corazón ardía una llama de esperanza, una chispa de resistencia que se negaba a ser extinguida, alimentada por la creencia inquebrantable de que, al final,
la verdad prevalecería sobre las sombras de la mentira y el engaño. Con cada movimiento que Zinith hacía para desafiar a la sombra, la red de vigilancia se estrechaba a su alrededor como una serpiente acechante. Cada paso que daba estaba marcado por la mirada penetrante de los vigilantes digitales, que observaban cada uno de sus movimientos con una atención obsesiva. Los algoritmos se afinaban, las trampas se tejían más apretadas, y Zinith se encontraba constantemente en el filo de un abismo digital del cual parecía imposible escapar. A medida que se adentraba más en los oscuros entresijos de la sombra, las amenazas se volvían más tangibles, más cercanas, como sombras alargadas que se cerraban sobre él con garras afiladas. Sin embargo, a pesar del peligro inminente y las advertencias ominosas, Zinith no podía permitirse ceder ante el miedo que amenazaba con paralizarlo. Cada desafío, cada obstáculo, solo alimentaba su determinación de llegar hasta el final, de enfrentarse a la verdad sin importar las consecuencias. Porque sabía que solo confrontando a la oscuridad podría traer la luz a un mundo sumido en las sombras del control y la manipulación. A medida que se desarrollaba la batalla entre Zinith y la sombra, un rayo de esperanza comenzó a brillar en la oscuridad digital. Personas de todos los rincones de la ciudad se unían a la causa, inspiradas por la valentía y la determinación del intrépido luchador. Se formaron grupos clandestinos de resistencia, ocultos en las profundidades de la red, dedicados a desafiar el control implacable de Ojo Negro y a liberar a la humanidad del yugo sofocante de la vigilancia digital. Estos guerreros digitales operaban en las sombras, coordinando sus esfuerzos y compartiendo información valiosa en su lucha contra el poderoso enemigo. Cada nuevo recluta era una chispa de esperanza en la oscuridad, una prueba de que la resistencia era posible incluso en los tiempos más oscuros. Juntos, juraron luchar hasta el final, dispuestos a sacrificarlo todo en la búsqueda de la libertad y la justicia en el mundo digital. A pesar de los riesgos crecientes y las consecuencias cada vez más graves, Zinith se aferró con tenacidad a su causa. Consciente de la singularidad de su posición y del peso de su responsabilidad, no podía permitirse dar un paso atrás en su lucha. Con el apoyo inquebrantable de sus aliados y su determinación incansable como su guía, se sumergió aún más en el enfrentamiento contra Ojo Negro y sus manipuladores. Cada desafío, cada obstáculo, solo fortalecía su resolución y reafirmaba su compromiso con la verdad y la justicia. Zinith estaba decidido a llevar la verdad a la luz, sin importar las consecuencias personales que ello conllevase. Su voluntad de hierro y su coraje inquebrantable eran su mejor arma en la batalla que se avecinaba. Zinith sentía una urgencia abrumadora de desentrañar los secretos ocultos detrás de Ojo Negro. No se trataba solo de su propia libertad y privacidad, sino también de la de millones de personas atrapadas en las garras de la vigilancia digital. La idea de vivir en un mundo donde cada acción estaba siendo observada y controlada resultaba insoportable para él. Con cada nuevo descubrimiento, su determinación se fortalecía, alimentada por el deseo de desafiar el control opresivo y restaurar la libertad perdida. Zinith estaba dispuesto a arriesgarlo todo por esta causa, pues sabía que el precio de la indiferencia sería demasiado alto para pagar. Después de semanas de incansable investigación, Zinith finalmente desentrañó la verdad perturbadora detrás de Ojo Negro. Descubrió que la aplicación no era simplemente una herramienta de vigilancia, sino un instrumento diseñado para controlar y manipular a las masas. La sombra, la entidad que se escondía detrás de la aplicación, había estado utilizando la información recopilada para influir en la opinión pública y sembrar el caos en la sociedad. Desde manipular elecciones hasta difundir desinformación, la sombra había estado trabajando en las sombras para consolidar su poder y mantener a la población bajo su control. Para Zinith, este descubrimiento fue impactante y aterrador, pero también lo llenó de determinación para exponer la verdad y liberar a la humanidad del yugo de la manipulación digital. Con esta revelación impactante, Zinith se encontró ante un futuro incierto, lleno de desafíos y peligros. Aunque había logrado desvelar la verdad detrás de Ojo Negro, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La sombra aún se mantenía en las sombras, acechando en el ciberespacio y buscando formas de mantener su control sobre el mundo digital. Sin embargo, Zinith no se dejó intimidar por la incertidumbre que se cernía sobre él. En cambio, encontró en su interior una determinación aún más firme, una convicción inquebrantable de continuar su lucha por la libertad y la justicia. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, sabiendo que su causa era justa y que tenía el apoyo de aquellos que compartían su visión de un mundo libre de manipulación y opresión digital. Con cada paso que daba hacia el futuro,
Sinith estaba decidido a escribir su propio destino y a forjar un camino hacia un mañana mejor para todos. Mientras Sinith reflexionaba sobre su viaje, una sensación de urgencia lo invadió. Había desenterrado la verdad detrás de Ojo Negro y había expuesto las maquinaciones de la sombra, pero entendió que la lucha por la privacidad y la libertad en el mundo digital estaba lejos de terminar. Con cada victoria, surgían nuevas amenazas y desafíos, y sabía que había fuerzas poderosas trabajando en las sombras, listas para tomar su lugar. Se preguntaba cuántos más estaban siendo vigilados y manipulados sin su conocimiento, y la idea lo impulsaba a continuar su batalla con renovada determinación. No podía permitir que el legado de opresión digital persistiera en el mundo que estaba tratando de construir para las generaciones futuras. Con un suspiro cargado de determinación, Sinith se preparó para lo que el futuro le deparaba. Sabía que la batalla por la libertad en el ciberespacio nunca terminaría, pero estaba decidido a seguir luchando incansablemente. No solo lo hacía por sí mismo, sino también por todos aquellos que habían caído víctimas del control y la manipulación en el mundo digital. Se sentía como un faro de esperanza en medio de la oscuridad digital, dispuesto a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia un mundo más justo y libre. Mientras se sumergía una vez más en la red de información y entretenimiento digital, Sinith no podía evitar sentir una sensación de inquietud que se aferraba a su mente como una sombra persistente. Se preguntaba qué desafíos y peligros le esperaban en el oscuro laberinto del ciberespacio. Pero una cosa era segura, no importaba cuán densa fuera la oscuridad, siempre habría alguien acechando en las sombras, listo para manipular y controlar a los desprevenidos. Con un peso en el corazón y la incertidumbre rodeándolo, Sinith se adentró en el horizonte digital, sin ilusiones sobre la dureza que le aguardaba. Sabía que el futuro era incierto y que cada paso que daba podría llevarlo más cerca del abismo. Sin embargo, no podía permitirse dudar. En un mundo donde las sombras amenazaban con devorarlo todo, la esperanza era un lujo que no podía permitirse. El pulso de la red latía a su alrededor, y Sinith se movía con la destreza de un navegante experimentado. Pero incluso los más hábiles pueden caer presa de la oscuridad. En un momento de distracción, una anomalía en el flujo de datos llamó su atención. Sin sospechar el peligro que se avecinaba, Sinith se acercó para investigar. Sin previo aviso, una ola de dolor atravesó su mente, como si 1000 cuchillas afiladas perforaran su conciencia. Gritando en agonía, Sinith luchó por mantener el control mientras el virus invasor se infiltraba en su implante cerebral, corrompiendo cada circuito y neurona a su paso. Con un último esfuerzo, intentó desconectarse de la red, pero era demasiado tarde. El mundo digital se desvaneció a su alrededor mientras su conciencia se desvanecía en la oscuridad. En un instante, el héroe cibernético se convirtió en una víctima silenciosa del caos digital, su mente consumida por el implacable torrente de datos corruptos. En el ciberespacio, el silencio reinaba, roto solo por el susurro de las sombras que acechaban en la oscuridad, esperando su próxima presa. Y en ese silencio, Sinith se perdió para siempre, su destino sellado por los caprichos del destino digital.